Muy buenas y bienvenidos al episodio número 14 de Un viaje a Planeta Dieta. Hoy te voy a hablar de hambre emocional, un problema que afecta a muchísima gente y que puede llegar a ser una barrera casi insuperable para perder peso. Como el vídeo se me quedaba muy largo, he decidido dividirlo en dos partes. Así que hoy te voy a hablar de qué es exactamente el hambre emocional y de dónde viene, y también te enseñaré cuáles son sus principales características para que puedas detectarlo y saber si para ti es un problema que te aleja de la pérdida de peso. Y ya en el próximo vídeo os contaré 10 consejos clave para ayudarte a solucionarla y eliminarla de tu vida para siempre. Pero antes te recuerdo que cada semana escribo un correo electrónico con consejos, ideas y reflexiones para ayudarte a perder peso. Suscríbete en masendocrino.com/lista VIP. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. Vamos a empezar poniéndole un poco de contexto al asunto para entender bien qué es esto del hambre emocional y de dónde viene, y luego ya veremos cómo detectarla. Lo primero que debemos entender es que la comida y las emociones están estrechamente ligadas ya desde el mismo momento en que nacemos. La madre o el cuidador provee de alimento al bebé y por medio de este crea una relación emocional de cuidado y protección. Pero no solo esto, sino que de adultos también utilizamos la comida en contextos emocionales. Por ejemplo, cuando estamos con los amigos, nos encanta compartir la comida y disfrutar en un evento social, en un contexto de alegría, o incluso quien no ha regalado comida, ¿no? Los típicos bombones. Al fin y al cabo, comer proporciona placer y por supuesto el placer genera una emoción positiva en nosotros que une claramente comida y emociones, que une claramente comida y recompensa emocional positiva. Otro punto que debes tener claro es que esta relación entre comida y emociones en un principio no tiene por qué ser negativa. De hecho, es algo absolutamente normal, diría yo que es intrínseco a la especie humana y además está muy ligado a nuestra cultura, con lo cual es algo que todos sufrimos en nuestro día a día y de hecho no tenemos por qué sufrirlo, es algo que simplemente utilizamos en nuestro día a día como humanos. El problema de verdad viene cuando la comida cobra un papel fundamental en la gestión de nuestras emociones. O dicho de otra manera, cuando carecemos de otros recursos y la comida pasa a ser nuestro principal recurso para sentirnos bien cuando sufrimos una emoción negativa. Aunque es algo mucho más complejo, la máxima expresión de esta relación alterada entre comida y emociones la vemos en algunos trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia, ¿no? Donde los pacientes comen de forma compulsiva, luego se sienten mal y esas emociones negativas muchas veces las solventan de nuevo comiendo y de nuevo sintiéndose mal, con lo cual entran en el típico bucle que caracteriza este trastorno de la conducta alimentaria. Pero sin llegar a esos niveles, todos sufrimos de alguna manera el hambre emocional en nuestro día a día. De forma ligeramente negativa, todos o prácticamente todo el mundo utilizamos el hambre emocional principalmente para aliviar la ansiedad en contextos de malestar emocional tipo ansiedad. De nuevo te digo que esto no tiene por qué ser malo. Cuando pasa de forma ocasional lo podríamos considerar absolutamente normal. No comemos el 100% de las veces para nutrirnos. A veces también comemos pues para aliviarnos un poco emocionalmente. El problema en este caso está cuando empieza a aumentar en frecuencia las ingestas de tipo emocional y empieza a repercutirse en nuestro peso y probablemente en nuestra salud. Aquí es donde cobra importancia en un sentido amplio el concepto que utilizamos en nutrición de hambre emocional. En el momento en el que este tipo de ingestas empiezan a suponer un gran aporte calórico que no puedes controlar y empiezas a aumentar de peso. Por tanto, conviene detectar este tipo de apetito, saber que para ti es una barrera que te aleja de un control óptimo de peso para implementar soluciones específicas, que como ahora veremos no son 100% nutricionales. Como se trata de un problema psicológico, vamos a tener que implementar medidas psicológicas. Y ahora sí, ya estamos en disposición de definir qué es exactamente el hambre emocional.
Se trata de un tipo de apetito que nos impulsa a comer de forma inmediata, de forma urgente, pero que no aparece con el objetivo de nutrirnos, de conseguir energía, sino que aparece con el objetivo de aliviar una emoción, principalmente para aliviar la ansiedad. Dicho de una forma más sencilla, se trata de comer para sentirnos mejor. Incluso podríamos decir que en realidad no se trata de un tipo de hambre, sino que se trata de un tipo de ansiedad que hemos aprendido a aliviar por medio de la comida. Podríamos haberla aliviado por medio del ejercicio, por medio de las drogas, por medio de otras tantas estrategias psicológicas. Pero en este caso, a quien le sucede este tipo de hambre emocional, ha aprendido a solucionarla con comida. Y como cuando sucede una vez, otra vez y otra vez, y el cerebro se da cuenta que encuentra alivio en la comida, aprende a repetir esta conducta una y otra vez hasta que se va reforzando y queda como una conducta aprendida. Resumiendo mucho, se trata de una estrategia que utiliza nuestra psicología para defendernos del malestar, ¿no? Pues como decía, podríamos aliviar la ansiedad de muchas maneras, pues el problema está en que has aprendido a aliviarla con comida. Y como te das cuenta que funciona, pues esa conducta la aprendes, la fijas en tu conducta habitual y la mantienes a lo largo del tiempo. En principio no debería ser un problema hasta que empieza a afectarse tu peso, tu salud, y aquí es donde entra la necesidad de consultar a un profesional o la necesidad, como luego veremos, de implementar soluciones específicas para este tipo de gestión emocional desadaptativa. Y para empezar a ponerle solución hay un detalle importantísimo, que es saber que a ti te está afectando este tipo de apetito. Y en este sentido tenemos una pequeña suerte, y es que el hambre emocional tiene unas características bien definidas, relativamente peculiares, que nos permiten detectarla y por tanto saber que te está afectando y ponernos a trabajar para eliminarla. Así que vamos a ver ahora cuáles son estas características para que tú mismo puedas juzgar si realmente es un fenómeno que te afecta lo suficiente como para molestarte psicológicamente o en cuanto a tu peso y por tanto que busques ayuda para tratarla. Atentos a la siguiente tabla comparativa entre hambre real, lo que sería el hambre fisiológica que obedece a una necesidad de nutrirnos, ¿no? Es decir, me falta energía, el cuerpo me pide que coma para recargar pilas, comparada a el hambre emocional. Es decir, no me falta energía, pero necesito gestionar una emoción y voy a utilizar mi recurso aprendido, que es aliviarla mediante comida. Vamos a ver la comparativa. En primer lugar, el hambre real es fisiológica y aparece poco a poco, es decir, de forma progresiva. Sin embargo, el hambre emocional, por supuesto, no es de origen fisiológico, sino que se debe a la ansiedad, como ya hemos comentado, y además, característicamente, aparece de forma repentina. Nos urge a comer casi de inmediato. El hambre real también tiene la peculiaridad de que puede esperar. Todos somos capaces de aguantar más o menos tiempo el hambre real. Además es que desaparece relativamente rápido. Mientras que el hambre emocional, como decía, no puede esperar. Tenemos que comer ya. Desde el momento en el que aparece, tenemos urgencia por la comida. Otro detalle a destacar es que el hambre real en realidad no te sugiere ninguna preferencia por ningún tipo de alimento. Tengo hambre y lo que me pongan es lo que me apetece comer. Mientras que el hambre emocional, por contra, no se exige comer un alimento concreto. Pues te apetece un croissant o te apetece un no sé qué salado o me apetece una lata de berberechos. El caso es que es muy característico que nos pida comer un alimento concreto. Otra diferencia es que a la hora de percibir físicamente el apetito, el hambre real, el hambre más habitual, se percibe habitualmente en la barriga, ¿no? ¿Quién no ha dicho alguna vez tengo el estómago vacío? Porque allí es donde notas la sensación de apetito. Sin embargo, el hambre emocional es habitual que se perciba también en parte en la barriga, pero sobre todo en la garganta y en el pecho. Al final se trata de un problema emocional en relación con la ansiedad, y la ansiedad es muy habitualmente que se note en el pecho.
Otra diferencia significativa es que el hambre real, el hambre fisiológica, una vez has alcanzado la saciedad, porque has comido suficiente, es cierto que si comes muy rápido, pues comerás más de lo que toca hasta que aparezca la saciedad, pero el caso es que una vez te percibes como saciado, eres capaz de parar casi sin ningún esfuerzo, mientras que el hambre emocional cuesta parar. Una vez hemos empezado lo que a lo mejor puede acabar siendo un atracón, nos cuesta detenernos, incluso aunque percibamos que estamos saciados, queremos más y más, porque al final, si todavía no hemos conseguido aliviar la emoción, la ansiedad, y recordemos que este era el objetivo por el que nuestra mente nos ha pedido que comamos, claro, podrás estar lleno, pero si no has aliviado la emoción, pues todavía vas a seguir comiendo, porque al final el objetivo de esa ingesta era aliviar la ansiedad. Y por último, otra característica muy diferenciadora entre hambre real y emocional es que el hambre real no te deja culpabilidad, mientras que el hambre emocional prácticamente siempre uno se siente culpable después de haber comido, pues porque sabes, de alguna manera percibes que no era un apetito real, incluso sabes a lo mejor que has comido hace poco y de nuevo tienes hambre, o incluso pues como has tenido una preferencia por algún capricho concreto, pues no sé, a lo mejor resulta que te has acabado comiendo unas rosquillas o 3 croissants de chocolate que por supuesto no querías comerte. Si encima ya para ti esto era un problema que estás intentando evitar y que no consigues controlar, o encima ya te está jugando una mala pasada y no estás pudiendo controlar tu peso, pues es normal que un hambre en un contexto de ansiedad, que encima te vas a permitir un caprichazo, que encima no vas a poder parar de comer cuando ya te estás percibiendo como saciado, es absolutamente normal que en todo este contexto te quedes con una gran sensación de culpabilidad. Así que aquí tendríais las principales características para diferenciar el hambre real del hambre emocional que os ayudarán a detectar si estáis padeciendo el hambre emocional. Yo os animo a que si os veis reflejados en la columna de la derecha y realmente estáis sufriendo el hambre emocional y todavía más si os está afectando a vuestro peso o incluso a vuestra salud psicológica, que por supuesto pues pongáis en marcha medidas para solucionarla. Os recuerdo que en el próximo vídeo os daré 10 consejos para intentar solucionarla, o que si veis que ya no sois capaces por vosotros mismos y se os escapa de las manos, sin duda que consultéis con un psicólogo. Y con esto llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Recuerda que si quieres las soluciones para enfrentarte al hambre emocional, si resulta que es un problema para ti, no te pierdas el próximo vídeo porque voy a daros 10 consejos imprescindibles para solucionar el hambre emocional para siempre. Y ahora sí me despido. También te recuerdo que puedes suscribirte a mi lista de correo en masendocrino.com/lista VIP y cada semana recibirás un correo electrónico para ayudarte a perder peso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!